comparación a lo que pasó el pueblo de Dios cuando Esdras expuso la ley, estuvieron 6 horas de pie, 6 horas siendo expuestos a la palabra del Señor. Y luego de eso, hermanos, lo que sucedió no fueron quejas ni reclamos, sino que el pueblo lloraba porque habían entendido la ley. Se le había dado el sentido y sus corazones habían sido conmovidos. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y la palabra del Señor dice así: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Perdón. Amén. Pueden tomar su asiento. Hoy tenemos la dicha igual de tener algunos hermanos acá en visita, que el Señor en su gracia les bendiga, pueda ser un buen tiempo que también ellos disfruten en este día del Señor que Él ha preparado para nosotros. Para ponernos un poquito en contexto, mis hermanos, recordemos que estamos estudiando esta serie de sermones expositivos, que es la serie de Conociendo la persona y la obra del Espíritu Santo. Ya hemos avanzado bastante en este estudio, hermanos, y hoy día lo que vamos a ver, que es el título del sermón, de visitación a habitación, la morada permanente del Espíritu Santo. Lo reitero, de visitación a habitación, la morada permanente del Espíritu Santo. Nosotros el domingo anterior, hermanos, vimos a la luz de las Escrituras la enseñanza que no está exenta de distorsiones y de conflictos, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y para recordar un poco lo que vimos el domingo pasado, nosotros estudiamos el trasfondo histórico, llegamos a conocer cómo se llegó a la conclusión errada que lamentablemente hoy se considera en la mayoría de las iglesias evangélicas. Vimos el contexto de esta enseñanza del bautismo del Espíritu Santo en 1 Corintios, donde vimos que el motivo principal del apóstol Pablo es corregir la negligencia, es corregir los abusos que hay en la iglesia de Corinto, donde encontramos una iglesia inmadura, encontramos una iglesia dividida, una iglesia que claramente estaba fracturada por la inmadurez que caracterizaba a esta iglesia. Y al mismo tiempo, hermanos, llegamos a la definición bíblica de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y dijimos que el bautismo del Espíritu Santo no es una segunda experiencia para algunos creyentes, sino la obra inicial de Cristo por la cual todos los creyentes son incorporados al cuerpo de Cristo en el momento de su conversión. Y nuestro fundamento es la Escritura. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 lo deja de manera clara. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, no existen creyentes de segunda categoría, no existen creyentes de segundo nivel. Todos los creyentes han sido incorporados al cuerpo de Cristo y todos los creyentes tienen morando al mismo Espíritu Santo. Y nosotros afirmamos entonces de que el bautismo del Espíritu Santo no es meramente una experiencia emocional, no se reduce solamente a una sensación, tampoco es un nivel superior de superioridad espiritual, es la obra objetiva de Cristo conseguida en la cruz y aplicada en cada creyente por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros vimos en el sermón anterior y también pudimos entender y comprender la luz o el porqué, hermanos, de los mini Pentecostés en Hechos, donde vimos claramente cómo se manifiesta esa obra del Espíritu Santo en los samaritanos. Vimos cómo se manifestaba también en la iglesia de Éfeso o en las personas de Éfeso, y también vimos cómo esto se extendió hasta los discípulos, inclusive de Juan, que no conocían acerca del Espíritu Santo. Y vimos cómo esto es el cumplimiento de la promesa del Señor, que serían sus testigos cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Serían sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No sería reducido solamente a Jerusalén, no se extendería solamente hasta Samaria, sino que hasta los confines de la tierra. Amados hermanos, llegamos a la conclusión de que un judío cristiano no es más cristiano que un gentil cristiano. Un judío cristiano no es más cristiano que un samaritano cristiano. Todos estamos en un mismo cuerpo.
y todos tenemos un mismo espíritu. No existen dos iglesias de Cristo, existe solo una iglesia de Cristo compuesta por todos los verdaderos creyentes desde el principio hasta el último creyente que viva en esta vida. Y a la luz, hermanos, de esta realidad, nosotros hoy lo que vamos a ver es que la realidad de ser incorporados al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo nos va a permitir a nosotros contemplar otra maravillosa realidad, hermanos. Cada vez que estudiamos la persona del Espíritu Santo, nos permite ir asombrándonos aún más de quién es el Espíritu Santo y su obra a la luz de las Escrituras. Y hermanos míos, uno de los cambios más gloriosos que nosotros vemos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto no es simplemente, hermanos, la cruz como un evento histórico. Normalmente cuando nosotros predicamos el Evangelio, nos enfatizamos casi de manera total a ese evento histórico y glorioso que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces, hermanos, obviamos o minimizamos la aplicación de esa obra. Olvidamos que todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús consiguió en la cruz, en la sepultura y en la resurrección no serviría absolutamente de nada si el Espíritu Santo no la aplica en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no la hace realidad en el pecador que está muerto en sus delitos y pecados, todo eso es simplemente parte de la historia. Solamente es un buen relato, es una buena historia a conocer. Pero cuando el Espíritu Santo la aplica en el corazón que está muerto en sus delitos y pecados y le da vida al pecador, entonces la cruz de Cristo brilla en verdad. De otra manera, hermanos, usted le puede predicar el Evangelio 1.000.000 de veces a alguien, y si el Espíritu Santo no alumbra su entendimiento y no aviva su corazón, por más que usted lo intente, no logrará los efectos que usted quiere ver. El único que da vida al muerto es Dios, por medio de su Santo Espíritu. Y eso es una realidad que vemos a la luz de las Escrituras de manera muy clara, hermanos. Por eso, lo que nosotros vamos a ver, hermanos, es que el Espíritu Santo ya no solo se manifiesta de manera externa como lo hacía en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, sino que ahora habita de manera plena en su pueblo. Y es por eso, hermanos, de que en el Antiguo Pacto Dios moraba con su pueblo. No podemos pensar de que Dios no estaba por medio de su Espíritu en el Antiguo Pacto. Inclusive cuando el sumo sacerdote ofrecía sacrificio una vez al año, la palabra nos enseña de que Dios aparecía como nube y él se manifestaba abiertamente a ese hombre, recibía su sacrificio si era acepto y si no, ese hombre podía caer muerto. Pero esta forma en que Dios actuaba era esporádica, no era permanente, no era una habitación completa y total, sino que era de manera externa y al mismo tiempo no era permanente. Pero en el nuevo pacto, hermanos, Dios desciende para hacer de cada creyente su morada. Y esa es una gloriosa verdad que muchos ignorábamos o inclusive al día de hoy ignoran, no entendiendo qué significa ser templo del Dios viviente, ser templo del Espíritu Santo. Por eso lo que hoy día veremos es la morada del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué dicen las Escrituras referente a esto y qué implica? ¿Qué debe resultar en un creyente que conoce a la luz de las Escrituras de que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, mora dentro de él? Ya dijimos de que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es una persona. Ya dijimos de que el Espíritu Santo no es una creación excelsa de Dios, no es un ser creado que está sobre la creación, sino que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, no podemos ignorar esa realidad y esa verdad de que es la persona divina del Espíritu Santo quien está morando en la vida de un creyente. Por eso, hermanos, como definición, para que tengamos claro de lo que hoy vamos a estar hablando, la morada del Espíritu Santo es el acto soberano por el cual Dios, el Espíritu Santo, toma residencia permanente en el creyente. ¿Cuándo? En el momento de la conversión.
No pasan meses, no pasan años, no, hermanos. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo impartió vida para que el pecador responda en arrepentimiento y fe, y en ese momento el Espíritu Santo vino para quedarse. El Espíritu Santo vino para quedarse. Y quiero que tenga esto en mente, porque lo vamos a desarrollar casi al final del sermón. Pero muchas veces nosotros ignoramos que tenemos al huésped más digno morando en nosotros y no fuera de nosotros. Y muchas veces cuando queremos recibir a alguien importante en nuestra casa, recibimos a alguien digno en nuestra casa, ni le cuento la preparación que tenemos para recibirlo, para que nuestro hogar esté en condiciones, para que nuestro hogar esté a la altura de quien estamos recibiendo. Pero lamentablemente, como creyentes, ignoramos que tenemos al huésped más digno de todos, no viniendo a nuestro hogar, sino morando dentro de nosotros. Y eso es algo muy importante que entendamos a la luz de la Escritura. Es por eso, amados hermanos, que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos unió a Cristo y Él nos constituye templo del Espíritu Santo, pero bajo la luz del nuevo pacto. Todo lo que nosotros somos y tenemos, hermanos, es por causa de que el Espíritu Santo lo ha aplicado. Y todo lo que el Espíritu Santo ha aplicado y podemos disfrutar se desprende de la unión con Cristo. Una persona, por más intelectual, por más capaz que sea, fuera de Cristo está perdido. Fuera de Cristo está sin esperanza. Fuera de Cristo solo le espera una horrenda expectación de juicio. Pero el que está en Cristo, aunque por muy pobre que sea, aunque por muy marginado que sea de este mundo, si está en Cristo, tiene todas las bendiciones espirituales que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Por eso, hermanos, es importante que a la luz de esta definición nosotros comprendamos que los elementos esenciales que encontramos aquí es primero que la morada del Espíritu Santo es una obra divina. El hombre no produce la morada del Espíritu Santo. Es Dios quien determina morar en nosotros. Cuando usted quiere invitar a un huésped de tal nivel, de tal dignidad, esa persona primero va a considerar si su hogar está a la altura de visitarlo. Hay personas que no van a estar dispuestas a ir a la humildad de su casa. Pero el Espíritu Santo vino a morar no solamente un hogar humilde, sino un hogar que estaba corrompido, que estaba completamente, hermanos, destrozado moralmente. Pero el Espíritu Santo vino a morar en pecadores como nosotros. Antes de eso obra regeneración, nos conduce al arrepentimiento y a la fe. Por eso esto ocurre en el momento de la conversión. Y la morada del Espíritu Santo, hermanos, es permanente, es universal, ocurre en todos los creyentes. No hay creyentes que no tengan morando el Espíritu Santo dentro de ellos. Y está completamente conectada a la unión con Cristo. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos empezamos a introducir en esta importante enseñanza y obra del Espíritu Santo, es importante que pasemos a este primer punto. El antiguo pacto. ¿Cómo el Espíritu Santo lo vemos nosotros en el antiguo pacto? Y hay algo que nos va a llamar la atención. Cada vez que vemos el Espíritu Santo obrando en la vida de hombres, siempre vamos a oír palabras como el Espíritu Santo sobre. El Espíritu Santo vino sobre. Nunca vamos a oír el Espíritu Santo en o morando o de una manera permanente. Siempre lo vamos a ver de esa manera. De hecho, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 10, libro de Jueces, capítulo 3, versículo 10, vamos a encontrar la siguiente afirmación. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Entonces aquí está diciendo de que el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre Otoniel. Y Otoniel era un juez de Israel. Al mismo tiempo vemos Jueces, capítulo 6, versículo 34, y dice de la siguiente manera. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón.
Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Ahora vemos Jueces, capítulo 11, versículo 29, y dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Otro juez, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Jueces 14:6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vemos cómo el espíritu del Señor descendió sobre Sansón y lo capacitó con una fuerza sobrenatural. Destruyó a un león, lo despedazó como quien destruye a un cabrito, hermanos. Eso no es algo que podríamos hacer nosotros. En un par de segundos un león nos tiene a nosotros ya sin vida. Jueces 14:19. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió en enojo, se volvió a la casa de su padre. Una vez más, el espíritu de Jehová descendió sobre Sansón, y esta vez pudo contra 30 hombres, hermanos. Jueces 15:14. Y así que vino a esta ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Entonces, hermanos míos, aquí vemos con claridad nosotros de que el énfasis que el espíritu de Jehová vino sobre estos hombres, que eran jueces sobre Israel, el énfasis de las escrituras es de capacitación. El énfasis que se da al Espíritu Santo viniendo sobre ellos no es de habitación del Espíritu Santo, no es de morada permanente, sino que el énfasis es capacitarlos para que puedan ejercer la función a la cual Dios los ha llamado. Y el llamado que Dios hizo de todos estos hombres es llamado a ser jueces sobre Israel. Y ahora, hermanos, nosotros vemos también en el Antiguo Testamento, y es donde también se desprenden algunos errores doctrinales, porque no hacemos la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Cuando no entendemos, hermanos, la realidad de los pactos, podemos cometer errores serios a la hora de interpretar las Escrituras. Porque claramente el Antiguo Pacto es completamente distinto que el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto tiene un mediador distinto al Antiguo Pacto y está basado en mejores promesas. Por lo tanto, es un error no considerar esto. Y vemos casos donde el Espíritu Santo se retira de hombres que Dios había capacitado para su labor. El mismo libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Jueces, capítulo 6, versículo 20. Nosotros vamos a encontrar ahí una frase que es aterradora. Sansón, una vez más, menospreciando la consagración a la cual Dios lo había llamado, accede y se entrega a su pecado, y él piensa que como todas las demás veces, él va a vencer a sus enemigos. Pero lo que él no sabía es que Jehová ya se había apartado de él. Y esta vez no pudo vencer a sus enemigos, sino que Sansón fue presa fácil de sus enemigos al nivel de quedar sin ojos. También vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos? Que es posible que un creyente del nuevo pacto sea abandonado por el Espíritu Santo. Es una respuesta que no podemos responder solamente a la luz de nuestra imaginación o a la luz de la tradición, sino que la Biblia debe responder si efectivamente un creyente puede ser abandonado por el Espíritu Santo. Lo que sí vemos aquí, hermanos, es que esto nos demuestra que la economía o la administración del antiguo pacto, el Espíritu Santo podía retirarse.
De hecho, el Espíritu Santo abandonó a Sansón, el Espíritu Santo abandonó a Saúl. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba asociado al oficio. Saúl, ¿quién era? Rey. El Espíritu Santo vino para capacitarlo para gobernar el pueblo de Israel. Sansón era un juez y el Espíritu Santo descendía para capacitarlo para llevar a cabo esa labor. Por lo tanto, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no era universal, no descendía sobre todos, solamente en oficios específicos, reyes, jueces, profetas, sacerdotes, es lo que nosotros vemos en la Escritura. Entonces, mire hermanos, y aquí vamos avanzando en esto que es tan importante, considerando hermanos esta realidad del Antiguo Testamento, ahora podemos entender y podemos explicar el temor que tenía David cuando él pecó. ¿Cuál es el temor de David? Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sí, sí. Ahora podemos entender por qué David tiene este temor. Ahora, la Biblia no lo dice directamente, pero David vio lo que sucedió con Saúl. Por lo tanto, hermanos, a la luz de lo que pasó con Saúl, después de ser el ungido del Señor como rey, y ahora en las condiciones que estaba porque el Espíritu de Jehová lo había abandonado, David inmediatamente teme que a él le pueda suceder lo mismo. Teme no de que Dios lo abandone en cuanto a la salvación. David no está conectando que el Espíritu Santo descienda con salvación. David lo que está conectando, hermanos míos, es la presencia favorable de Dios, capacitadora bajo el antiguo pacto. David teme de que ya no tenga la sabiduría necesaria para guiar al pueblo. David teme, hermanos, de que ya el Espíritu Santo no lo guía en las cosas que él necesita, porque él es la cabeza del pueblo visible en ese momento. Él es el rey de Israel. Él es el cantor de Israel. Él es el gran salmista. Pero sin el Espíritu de Dios es un simple mortal. Sin el Espíritu de Dios, él no podría guiar absolutamente nada. Recordemos que si Dios no hubiese mirado con gracia y misericordia a David, David hubiese seguido menospreciado por su familia y simplemente a cargo de un par de ovejas. Eso hubiese seguido siendo la vida de David. ¿Quién cambia la vida de David? Es Dios. Y David entiende que solo Dios que lo llamó es el que lo puede sostener, el que lo puede capacitar y el que lo puede honrar ante el pueblo. Y David teme esto. Es por eso, hermanos, que a la luz de esta enseñanza debemos comprender de que el antiguo pacto, todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es preparatorio, porque lo que apunta es algo mucho mayor, algo mucho mejor y que los profetas anunciaron. Los profetas anunciaron que lo que vendría sería mucho más excelente que lo que sus ojos estaban viendo en aquel entonces. Y eso es lo que vemos en nuestro siguiente punto, la promesa profética de la habitación del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 26 y 27, que ya lo habíamos visto, ahí el Señor a través del profeta dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. No dice, he puesto dentro de vosotros, pondré. Eso significa que está en futuro. Es una promesa que tiene que tener cumplimiento. No es algo que se cumple en el antiguo pacto. Por lo tanto, hermanos, la gloria del nuevo pacto consiste en que Dios ya no solo desciende sobre algunos hombres, sino que en el nuevo pacto Dios mora en cada creyente. Y eso es extraordinario, hermanos. El Dios eterno, santo y sublime, mora en vasos de barro como nosotros. Indignos, hermanos, pero Él determinó morar en nosotros. Jeremías 31:33, Él pondría la ley en nuestros corazones. Hermanos, por eso nosotros no hablamos de que somos una iglesia que camina sin ley. La ley no ha cambiado, hermanos. La ley de Dios está vigente. Lo que cambió es el lugar donde la ley está escrita. Ya no está en tablas de piedra escrita por fuera, está escrita en el corazón de cada uno que compone su pueblo. Amén. Es por eso que ahora la ley escrita en el corazón capacita al hombre para que ame esa ley y pueda vivirla de manera sincera, aunque no pueda hacerlo de manera perfecta.
Joel 2:28, que es lo que promete un derramamiento universal del Espíritu Santo para aquellos que creen, para su pueblo. Esa es la realidad, hermanos, de todo creyente. ¿Y qué es lo que dijimos en el sermón espiritual? Cuando la Escritura habla, hermanos, y no el hombre, no existe ego espiritual. Porque no existen creyentes superiores y creyentes inferiores. La enseñanza bíblica deja a los hombres a todos por igual en su lugar, en cómo los deja con su cabeza humillada y su corazón rendido, reconociendo la gloria de Dios, la grandeza de Dios, y que si Él puede estar en su casa es solo por su misericordia. No hay otra respuesta, hermanos. Ninguno de nosotros entró por otra cosa. Todos entramos a la presencia de Dios solo por su misericordia, por su inmensa misericordia. Por eso, hermanos, el énfasis aquí es que no solo hay una asistencia externa en estas promesas dadas por los profetas, sino que hay una promesa de transformación interna y que es de carácter permanente. Es de carácter permanente. Y esto nos permite, hermanos, llegar a nuestro siguiente punto, donde está directamente relacionado con nuestro texto base, que es Juan 14, versículo 17, en específico, que el punto es: Cristo anuncia el cambio definitivo. El que anuncia el cambio definitivo, anunciado también por los profetas, es Cristo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Mire, porque mora con vosotros, antiguo pacto. Cuando nosotros hablamos del nacimiento de Jesús, hablamos de su ministerio, normalmente hablamos del Nuevo Testamento porque en nuestras Biblias está el Nuevo Testamento. Pero si nosotros hacemos un análisis mucho más detallado, aún estamos viviendo en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento solo rige cuando el testador muere. El Nuevo Testamento en la práctica rige cuando Jesús dice consumado es. Antes de eso, todo se vive en el Antiguo Testamento, en la práctica. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Él no es un profeta del Nuevo, es un profeta del Antiguo. Y dése cuenta de esto, porque mora con vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y estará en tiempo futuro en vosotros. Actualmente mora con vosotros, pero en el futuro estará en vosotros. ¿En el futuro cuándo? Cuando Cristo fuera entregado en la cruz y el Espíritu Santo viniera en el Pentecostés. Y eso es importante, dice con administración anterior. El antiguo pacto es la realidad del nuevo pacto. Juan 7:37, hermanos. Juan 7:37 nos dice lo siguiente, al versículo 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, esta promesa anunciada por los profetas y confirmada por Jesús, ¿cuándo tendría cumplimiento? Cuando Jesús muriera en la cruz y él fuera glorificado y el Espíritu Santo descendiera. La morada del Espíritu Santo no era una realidad en el Antiguo Testamento. Y es por eso, hermanos, que se cometen muchos errores a la hora de comprender cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y es por eso que muchos creyentes, lamentablemente, donde escasea el conocimiento, pero viven la realidad bajo el antiguo pacto. Viven quizás esforzándose por cosas que el Señor ya dio. Una de las cosas que yo normalmente escuché por muchos años es donde creyentes piden que el Espíritu Santo descienda. O Señor, dame tu Espíritu Santo. Es como que un hijo tiene zapatillas nuevas y me dice: papá, me compras zapatillas y las tiene puestas. Hermanos, a ese nivel podemos llegar nosotros si no comprendemos lo que la Escritura dice. En vez de pedir el Espíritu Santo, deberíamos inclinarnos en reverencia y dar gracias porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias porque, Señor, tú moras en mi corazón, dentro de mí y no fuera.
El Espíritu, hermanos, ya obraba en el Antiguo Testamento, pero bajo la modalidad, hermanos, que nosotros acabamos de mencionar. Porque en el nuevo pacto, hermanos, después de la glorificación de Cristo, la forma en que el Espíritu Santo obra ya no es con, sino en. No se olvide de eso, con y no en. Y es aquí, hermanos, donde llegamos a un punto importante, que el Espíritu Santo, hermanos, mora y obra de manera universal en todos los creyentes. Mire el testimonio de las Escrituras, Romanos 8:9. Si no tiene el Espíritu, dice Pablo, no es de él. No, es que en la iglesia hay personas que aún no tienen el Espíritu Santo, pero son creyentes. No, esa es una contradicción de términos, hermanos. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Porque el que es de Dios tiene al Espíritu Santo morando en él. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dios envió a vuestros corazones, ¿quién? El Espíritu Santo. Dios envió a morar en todo creyente al Espíritu Santo. Y lo que les decía al principio, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora la pregunta que debemos responder, ¿hay cristianos sin Espíritu Santo? No. El que no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. Un cristiano ha pasado a ser templo del Espíritu Santo. Y es aquí, hermanos, donde precisamente el sermón se va a caracterizar por una parte muy reflexiva, como se los decía al principio. Cuando vamos al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, y nosotros logramos comprender quién es Dios, hermanos, su santidad, su gloria, y conectamos con que el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, la respuesta natural de un creyente debería ser asombro, admiración, reverencia, temor ante el conocimiento de que ese Dios, que no había ningún edificio que podía sostenerlo, determinó morar en el corazón de cada integrante de su pueblo, hermanos. Primer libro de Reyes 8:27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Mire la conclusión que llega, los cielos no pueden contenerte, ni los cielos de los cielos. ¿Acaso esta casa que yo he edificado podrá contenerte? Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, mire hermanos, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El cielo no puede contenerlo, no hay casa que pueda contenerlo, pero su mirada está atenta a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Hechos 7, 48 al 50. También el apóstol enfatiza esto que mencionó Isaías. Si bien el Altísimo no habita en templo hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Todas las cosas en Él existen y por Él existen. Palabras de Pablo en Atenas. Y ahora cuando nosotros llegamos, hermanos, a la carta a los Corintios, en vez de avanzar y leer todo el Nuevo Testamento de una pasada, deberíamos sentarnos ahí y asombrarnos cuando leemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Y el apóstol hace esta pregunta. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, qué extraordinario.
Acabamos de escuchar todas las afirmaciones antiguo testamentarias y llegamos al Nuevo Testamento y Dios se humilla, hermanos, al nivel de descender y morar en su creación, morar en hombres y mujeres que caminaron de espaldas a Él y Él les imparte vida y Él mora ahora dentro de ellos. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sabe con cuánta dedicación se construyó el templo que no podía contener a Dios? ¿Sabe cuánto oro contenía ese templo? ¿Sabe cuánto deseó y anheló David construir el templo a Dios y no pudo porque sus manos estaban manchadas de sangre? Dígame, ¿cuánto usted se esforzó por construir su propio cuerpo? ¿Cuánto trabajó usted y trabajé yo? Pero Dios determinó morar en nosotros, hermanos. ¿Cuál es la respuesta de nosotros al conocer esta verdad? Segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora entendemos por qué Dios se revela como un Dios celoso, que nos anhela celosamente porque Él mora en nosotros. Somos el templo donde Él ha determinado morar. Hermanos, y quien invirtió en este templo no fuimos nosotros. Quien invirtió en este templo fue Él. Este templo era una ruina, hermano. Este templo estaba hecho pedazos por el pecado. Pero Él restauró completamente todo y hoy somos piedras vivas, hermanos, en el Señor. Qué extraordinario pensar que Dios Santo y Eterno condesciende con nosotros y está dispuesto a morar en vasos tan débiles, hermanos. Yo creo que eso es lo que Satanás no logra entender y no logró entender con Job. No lograba entender cómo todas las pruebas que venían, ese hombre tan frágil de carne y hueso no desistía de su fe, porque Dios lo sostuvo. Job no era un vaso de oro, hermanos, no era un diamante, no. No es el potencial de Job, no es la capacidad de Job, es la mano providente de Dios, sosteniendo a Job, guardando a Job. Y a pesar que Satanás se quería ensañar con él, pero Dios sostuvo a Job. Y la historia de Job es la evidencia de cómo Dios sostiene a su pueblo. Y cuánto más en la realidad. Yo creo que si Job se hubiese enterado de esta realidad, Job no pararía de saltar todo el día. Él se gozó a la realidad del Antiguo Testamento. David se gozó a la realidad del Antiguo Testamento. Y nosotros nos gozamos a la realidad del Nuevo Pacto. No con corderos, no con palomas, hermanos, no con sacrificios. Nos gozamos a la realidad de que el Hijo de Dios entregó su vida en el Calvario por completo, hermano. Se entregó por completo por amor a su pueblo. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él no era un asalariado, el asalariado ve venir el mal y arranca. Él no, Él dio la vida por sus ovejas. Por eso, hermanos míos, cuando nos encontramos con enseñanzas como estas, a la luz de este tipo de enseñanzas, eso debería calar tan profundo en nuestro corazón y nos debería hacer mirar, hermanos, cómo estamos viviendo nuestra vida como templos del Espíritu Santo, donde no teníamos por dónde de ser templo, pero Dios nos hizo templos. Por eso, segunda de Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿a quién le dice esto? ¿A todo el mundo? No, a su pueblo. Vosotros sois el templo, escuche, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios empeñando su palabra. Dios empeñando sus dichos de que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22 dice, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, mire, para morada de Dios en el Espíritu. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso cuando la palabra del Señor nos muestra la realidad de lo que es el Espíritu Santo. Por eso la Escritura enseña claramente, hermanos, de que Dios no está limitado ni contenido por templos hechos por manos de hombres. El nuevo pacto muestra claramente que Dios mora en su pueblo por medio de su Santo Espíritu. El verdadero templo de Dios no es este recinto.
El verdadero templo de Dios no son las grandes catedrales, el verdadero templo de Dios es ahora espiritual. El verdadero templo de Dios es cada creyente y al mismo tiempo la iglesia de forma universal. Qué gloriosa realidad, hermano. Somos templos vivos, templos andantes. Qué glorioso. Dios no está limitado a un edificio, hermanos, a un recinto. Una de las primeras cosas que aprendí cuando en el antiguo pacto Daniel estaba en Babilonia y yo no lograba entender por qué él abría la ventana y oraba hacia Jerusalén. Yo decía, ¿por qué Daniel hacía esto? Claro, un hombre del antiguo pacto oraba hacia Jerusalén porque él pensaba de que la presencia de Dios estaba ahí. Lloraba hacia Jerusalén. Nosotros no oramos hacia Jerusalén porque el Espíritu Santo no está allá ni está acá, está en nosotros, hermanos. Qué gloriosa realidad, qué gloriosa verdad, hermanos. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba, escuche, tras el velo. Y en el Nuevo Testamento, el creyente es el santuario. El creyente es el templo del Dios viviente. Oh, hermanos, qué glorioso eso. Y esta promesa no es una promesa temporal, pasajera, sino es una promesa de permanencia. Juan capítulo 14, versículo 16. Porque para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Segunda de Timoteo 1:14 dice, el Espíritu que mora, eso significa que hace morada permanente en nosotros. Y Efesios capítulo 2, versículo 22, lo que decíamos hace un rato, morada de Dios garantizadas. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos abandonos del Espíritu Santo a hombres por causa de su pecado, pero en el Nuevo Testamento no hay ejemplos de abandono. En el Nuevo Testamento no hay ejemplos de abandono. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque si Dios ha decidido habitar de manera permanente en nosotros, nosotros debemos hacernos esta pregunta. ¿Esa presencia de Dios en nosotros, su Espíritu Santo, es segura? ¿Es una relación estable? ¿O será que a lo mejor esta morada del Espíritu Santo depende de algunos factores? Y aquí, hermanos, es donde es importante que entendamos otra realidad del Espíritu Santo, que es el sello y la garantía que nos da la morada del Espíritu Santo. Y eso nos dice claramente Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuche, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es lo que encontramos en este pasaje? Encontramos un término, la palabra sellados, y encontramos la palabra arras. La palabra sellado ya la podemos conocer quizás lo que significa, pero la palabra arras significa garantía, significa anticipo. Y mire cómo la palabra no nos deja solo con este versículo, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Estoy seguro que muchas veces leímos este pasaje sin tomarle el peso de lo que significa contristar al Espíritu Santo de Dios, pero a la luz de lo que hemos visto hoy día, espero que el Señor redarguya nuestro corazón en todos y comprendamos lo que esto significa. ¿Por qué? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sello, amados hermanos, tiene una proyección futura. El sello apunta hacia el día final, apunta hacia la garantía de que aquel que prometió lo cumplirá. Aquel que dijo lo hará. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Una vez más vemos el sello y las arras del Espíritu que están juntos. Ahora, para que tengamos mayor claridad sobre estos conceptos, hermanos, en la antigüedad un sello tenía 4 implicaciones fundamentales. Un sello era garantía, hermanos, de propiedad.
autenticidad, seguridad y autoridad legal que era irrevocable. Cuando algo tenía un sello, eso significaba propiedad, autenticidad, seguridad y autoridad legal que no se podía revocar. Ahora, para que lo entendamos a la luz de la Escritura, Esther capítulo 8, versículo 8 dice: porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. El sello mostraba una autoridad legal que no podía ser revocada. Entonces, vamos a Daniel capítulo 6, versículo 17, que aquí encontramos una historia bastante particular donde el rey Darío inclusive se lamenta de lo que él había determinado hacer cuando sabe que es Daniel el que está involucrado. Pero mire lo que menciona aquí. Dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. ¿Eso qué significaba? Que nadie podía alterar esa decisión. Era una decisión con el sello real y el sello real garantizaba que era irrevocable. Por lo tanto, amados hermanos, el sello asegura que lo que Dios ha decretado no puede ser modificado. Lo que Dios ha determinado hacer no puede ser intervenido por los hombres. Aún en Jeremías, en un momento determinado, Jeremías compra una heredad y sella el documento como garantía legal de una futura posesión. Era muy común que se sellaba el documento, pero no inmediatamente poseían la compra, sino que era una posesión futura. Y en Jeremías 32, 10 y 11 se relata esto. Y vemos una vez más, hermanos, cómo el sello confirma un derecho futuro que ya está cumplido. Cuando encontramos palabras como el sello o como las arras del Espíritu, hermanos, no es que la palabra quiera complicarnos la vida, no es que el lenguaje de las Escrituras no sea sencillo, sino que nosotros, hermanos, debemos depender del Señor y pedirle la dirección para entender estos conceptos que son tan gloriosos cuando los podemos entender. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos un ejemplo particular. Mateo 27, 66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra. Cuando Jesús fue sepultado, también se aseguraron de sellar la piedra. ¿Y qué es lo que indicaba el sello? Autoridad romana. La autoridad romana estaba en el sepulcro, por lo tanto nadie podía violar ese sello. Nadie. Y aún habían guardias para asegurar de que eso se asegurara a pesar de que el sello estuviera. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje del versículo 14 del capítulo 1 de Efesios, vemos claramente cómo las arras de nuestra herencia, esa palabra arrabón, hermanos, que significa anticipo, depósito inicial, garantía, hermanos, en el mundo antiguo era el primer pago que aseguraba la transacción completa, y eso me encanta. La primera vez, hermanos, que comprendí que arra significa un anticipo que garantiza, hermanos, la compra completa de lo que se está empeñando, de verdad que me asombré. Porque el anticipo de nuestra salvación, el anticipo de nuestra herencia, es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Hermanos, Dios asegura que lo que Él inició lo consumará. ¿Y cómo lo asegura? Dando su Santo Espíritu. Y esa realidad la entendió Pablo. Por eso en Filipenses capítulo 1, versículo 6, él le dice a los de Filipo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso la seguridad del creyente, la estabilidad del creyente, la esperanza del creyente no radica en sus habilidades ni en su capacidad de mantenerse firme en el camino, sino de lo que Cristo ya realizó en su lugar y lo que el Espíritu Santo aplicó en su vida de manera eficaz. Hermanos, el anticipo es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el anticipo, imagínense la consumación de todo. La gloria, hermanos, de la consumación de todo. Si el anticipo es el Espíritu Santo, oh hermanos, yo creo que no estamos preparados en este cuerpo. Por eso necesitamos ser glorificados. Este cuerpo no toleraría el gozo, hermanos, que vamos a experimentar el día en que seamos transformados y veamos la gloria de nuestro glorioso Salvador
Qué bendito es Dios, hermanos. Por eso, cuando entendemos esto, hermanos, vemos que el sello habla de propiedad, habla de autenticidad. Las arras hablan de la garantía y de la consumación futura que el Señor llevará a cabo, hermanos. El Espíritu Santo no marca al creyente. El Espíritu Santo es el sello del creyente. Es el sello que muestra que es de propiedad de Dios, hermanos. Somos de su propiedad. Y él mismo, hermanos, es el anticipo de la gloria futura. ¿Por qué el creyente está tan seguro de que si él muriera hoy, se iría con Cristo? Por arrogancia, dirían algunos. Por orgullo, dirían otros. No, el creyente está seguro porque confía plenamente en la vida perfecta de obediencia de su Señor. Confía completamente en lo que Él hizo en la cruz y confía completamente en que Él se levantó de entre los muertos. La garantía y la base de su gozo, de su aceptación y su relación con Dios está en Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu no viene simplemente, hermanos, a incentivar nuestro potencial. El Espíritu Santo viene a mostrar la realidad de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo viene a alzar nuestra cabeza para que veamos a aquel que pudo hacer lo que usted y yo no pudimos hacer. Y nunca podríamos hacer, ni aunque viviéramos 1000 años, hermanos. El Antiguo Testamento nos muestra un hombre llamado Matusalén, el que vivió más años en toda la Biblia, 969 años. Y aunque hubiese vivido 1000 años más, nunca hubiese podido por su cuenta. Tanto Adán y toda su descendencia está corrompida. Y necesitamos a un solo Salvador. Y su nombre es Cristo el Señor. Es Jesucristo, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Qué glorioso, hermano. Porque no tendremos que esperar ese día. Ya nuestras rodillas están dobladas ante Él. Ya nuestro corazón está postrado. Por eso, hermanos, la relación del sello con la morada habla de la presencia permanente de Dios en nuestra vida. El sello habla de garantía. La morada es interna y tiene que ver con la relación que experimentamos con Dios, y el sello es legal y de carácter pactual. Dios ha hecho un pacto, Dios ha hecho un compromiso, Dios ha empeñado su palabra y su sello es el Espíritu y la garantía es el Espíritu. Dios, hermanos míos, no solo habita en el creyente, Dios garantiza la redención final del creyente. Dios garantiza. Este cuerpo es un problema en esta tierra. Amén, hermanos. Pero Dios tiene solucionado ese problema. Él glorificará nuestro cuerpo. Lo mortal, Él lo vestirá de inmortalidad. Y lo corruptible, Él lo vestirá de incorruptible. Por eso nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, hermanos. Y eso nos lleva a gloriosas enseñanzas, hermanos, como la perseverancia de su pueblo, la perseverancia de sus santos. ¿Por qué el santo persevera? Porque tiene el sello del Espíritu, tiene la morada del Espíritu, tiene las arras del Espíritu, tiene a Dios morando dentro de su vida, hermanos. Si el Espíritu Santo descendía sobre los hombres en la antigüedad y los capacitaba de manera extraordinaria, imagínense el Espíritu Santo morando en nosotros. Nos capacita de una manera que los del Antiguo Testamento no llegaron a comprender. No llegaron a comprender. Por eso nuestra seguridad está basada en lo que Dios ha determinado, en su fidelidad y no en nuestra constancia, hermanos. Podemos llegar a la conclusión equivocada que somos salvos por perseverar. No, cuando perseveramos evidenciamos que somos salvos. El salvo persevera, el salvo se levanta, porque Dios lo levanta. Él es el que nos toma de la mano derecha. Él es el que dice, no temas, yo te ayudo. Y cuando tú pecas, Él te dice, yo soy el que deshizo como nubes tus rebeliones. Él es el que nos habla de esa manera, hermanos. De otra manera, cuando caemos, quedaríamos tendidos en el camino y no nos levantaríamos nunca más. Si el sello depende de Dios, si la garantía no descansa, hermanos, en nuestra estabilidad emocional, sino en la fidelidad de aquel que sella, hermanos, ¿qué evita que el gozo sea mayor? ¿Qué evita que nuestro corazón esté con regocijo? Por eso que Pablo escribe de la cárcel y él le dice a los hermanos de Filipo, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo Pablo tiene gozo?
Porque Pablo entendió estas verdades. Y él se aferraba a estas verdades y aconsejaba a un discípulo de él, Timoteo, de la siguiente manera: echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? Aférrate a las verdades proclamadas en el Evangelio. ¿Estás triste, hermano? Aférrate a estas verdades. ¿Estás enfrentando dificultades? Aférrate a estas verdades. El Espíritu Santo mora dentro de ti. ¿Necesitas algo más que eso, hermano? ¿Hay algo más que el creyente necesita que el mismo Dios morando dentro de su corazón? No hay nada, hermanos, que el creyente necesite más que el Espíritu Santo y la palabra de Dios que ha sido revelada en las Escrituras. Por eso, la habitación permanente, hermanos, del Espíritu nace, se origina en nuestra unión con Cristo. En nuestra unión con Cristo. Todo lo que el creyente es, lo es por causa de Cristo. Todo lo que el creyente disfruta, lo disfruta por causa de Cristo. Toda la esperanza que él tiene, lo es por causa de Cristo. Todas las bendiciones son por causa de Cristo, hermanos. Todo es por causa de Cristo. Entonces, hermanos, la morada implica perseverancia. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no abandonó ni abandona a ningún creyente. Dios disciplinará a sus hijos cuando pecan, pero no con vara de adversario, sino con vara de padre que corrige a sus hijos, porque Dios al hijo que ama lo reprende, lo disciplina y lo azota. Y el que no pasa por la disciplina del padre, entonces es un bastardo. Eso es lo que la Escritura nos dice. Por eso, amados hermanos, si bien el Espíritu Santo no es retirado, el Espíritu Santo no nos dejará, porque vino sin que se lo pidiéramos, vino sin que lo mereciéramos, por tanto, Él no nos dejará. Ahora, alguien un día me dijo, pero si pecamos, hermanos, cuando pecamos es cuando más lo necesitamos. Él no dejará al creyente cuando más lo necesita. Pregunta, ¿quién le conducirá al arrepentimiento? ¿Quién le dará la fuerza para que siga caminando? ¿Quién levantará su cabeza cuando no tiene fuerzas para levantarse? ¿Quién podrá animarlo cuando el mundo se cae a pedazos en incredulidad y está bajo el maligno? ¿Quién producirá santidad en su vida, hermanos, si el Espíritu Santo lo abandona? Por eso la gloriosa realidad del nuevo pacto es la morada permanente del glorioso Espíritu Santo, hermanos. Y es una tremenda bendición, pero sí podemos contristarlo. Por eso dice, quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda maledicencia, porque estas cosas lo contristan. Un creyente que descuida su vida en santidad, que descuida su comunión con el Señor, experimentará el contristar, el entristecer del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que no experimentará gozo, no experimentará fuerzas, no experimentará lo que siempre estaba acostumbrado a vivir en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ha descuidado al Espíritu Santo. Él puede preocuparse de atender a todos en su casa, pero si descuida al Espíritu Santo, no experimentará los beneficios de la morada permanente en su vida. Es por eso que muchos creyentes no disfrutan de estas cosas, hermanos, porque han descuidado esa gloriosa relación. Ahora, ya terminando, hermanos, este sermón, hay aplicaciones que son necesarias de nosotros considerar. A lo largo del sermón hemos dado algunas, pero es muy importante, hermanos, también terminar con estas aplicaciones. Lo que debe desprenderse cuando conocemos esta verdad es una santidad reverente. Si hemos entendido que somos templos del Espíritu Santo, el creyente no puede ver el pecado como algo trivial. El creyente no puede ver el pecado como algo normal en su vida porque él ha sido libertado del pecado. El pecado ya no es un patrón en su vida y cuando lo identifica, tiene disposición para arrepentirse y para mortificar el pecado en su vida. Segundo, hay una seguridad humilde. Seguros, pero humildes. No vivimos temiendo el abandono de Dios, como era en la antigua administración del antiguo pacto. Tenemos seguridad, hermanos. Disfrutamos de seguridad porque podemos confiar en la persona y la obra de Jesucristo. Tenemos plena certeza, pero es una certeza humilde, porque nuestra certeza no descansa en nosotros, descansa en Cristo. Sabemos que si Cristo es aceptado ante el Padre,
también nosotros lo somos, porque nuestra esperanza está completamente en Él. Y al mismo tiempo tenemos una identidad, hermanos. Romanos 8, del 15 al 16, dice que hemos recibido el Espíritu de su Hijo. Hemos sido adoptados. Somos parte de la familia de Dios. Ya no andamos en temor. Nos acercamos con confianza al trono de su gracia, hermanos. ¡Qué alegría! Un judío nunca se atrevió a decirle Padre a Dios. Decir Padre era un escándalo para un judío, porque solo conocían a Dios como Dios, reverente, pero no con esa relación íntima. Por eso cuando Jesús dijo que Dios era su propio Padre, querían matarlo, porque se estaba haciendo igual a Dios en ese sentido, en igualdad con Dios. Y nosotros cuando oramos, ¿qué nos dijo Jesús? Cuando oréis, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Qué gloriosa oración, hermano. Padre, y su oído está presto para oír a aquellos que estamos en Cristo. Y al mismo tiempo, hermanos, nuestra vida es una vida consciente. El Espíritu Santo no es una mera influencia, hermanos. Es una vida, es la vida de Dios, es la persona divina habitando en nosotros, hermanos. Por eso les decía al principio, mediten esto. ¿Cuánta preparación hay en usted y en mí cuando invitamos a algo? Si un rey dijera que quiere venir a nuestra casa, ni le cuento todas las preparaciones que haríamos. Hasta iríamos a invertir dinero para tener las mejores cosas en la casa, para que nuestro hogar sea digno de él. Inclusive una mujer en el Antiguo Testamento, cuando supo que el varón de Dios Eliseo venía, ella conversó con su esposo y le preparó una tienda al profeta. Lo atendió como varón de Dios, hermanos. Le dio los cuidados como varón de Dios. Hermanos, aquí no estamos hablando de un profeta. No estamos hablando de un apóstol. No estamos hablando de un pastor. No estamos hablando ni del hombre más eminente, ni un ángel. Estamos hablando de Dios, del Espíritu Santo. Es un huésped que está en nosotros. Y nosotros, a la luz de esta enseñanza, deberíamos considerarlo quizás como nunca lo habíamos considerado. Usted no necesita que esté su hermano al lado suyo para que camine como cristiano. Usted no necesita a su esposo, a su esposa, que está al lado suyo para que camine como cristiano. Cuando usted conoce esta verdad, usted se comportará como templo del Espíritu Santo, aunque nadie lo vea. Porque Dios no lo está viendo desde arriba solamente, Dios lo está viendo desde adentro. Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Por eso, el peor negocio que alguien puede hacer es intentar engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. Qué glorioso, hermano. Eso es lo que nosotros encontramos a la luz del nuevo pacto. Una morada permanente, un sello que garantiza que somos de su propiedad y una garantía que asegura la esperanza y gloria futura que ha de manifestarse en la segunda venida de Cristo. Por eso, si hay alguno de los que está aquí aún no ha corrido a Cristo en arrepentimiento y fe, si alguno todavía sigue viviendo la vida a su manera, hoy es el día que Dios ha hecho. Hoy es el día agradable. Aún las manos de Él están extendidas para recibir a todo aquel que confiesa sus pecados, se arrepiente de sus pecados y está dispuesto a renunciar a todo intento de esfuerzo, a todo intento de justicia propia y solo confía en los méritos de Cristo, en el sacrificio de Cristo y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel el que llamó, y fiel es también el que lo hará. El que comenzó en nosotros la buena obra, hermanos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos, hermanos. Amén. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo a la luz de tu palabra. Hemos sido, Señor, exhortados y también confrontados. Ahora, Señor, que tenemos este conocimiento ante ti, Señor, por tu palabra, te rogamos que ese espíritu que mora en nosotros y que es la garantía, Señor, de que la obra que comenzaste en nosotros la terminarás y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te pedimos que nos capacites, Señor, y nos hagas conscientes que hemos pecado y que hemos descuidado nuestra comunión contigo. Muchas veces quizás no hemos vivido como templos del Espíritu Santo y no habíamos considerado tu santidad, tu gloria, lo excelso que tú eres, Señor, y al mismo tiempo la condescendencia para morar en vasos de barro, en personas como nosotros débiles y pecadores. Por eso te rogamos, Señor, que tu palabra sea aplicada eficazmente por tu Espíritu y, Señor, desde hoy en adelante podamos vivir
de una manera diferente a la luz de lo que nos has enseñado. Nuestras vidas están en tus manos y dependemos completamente de ti. Es nuestra oración que hacemos en Cristo. Amén y amén.